Muy buenas noches. La respuesta de Israel a los ataques terroristas de Hamas ha provocado una crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Las operaciones no se detendrán, por el contrario, una irrupción terrestre es inminente para lograr el cometido, acabar con todos los miembros de Hamas. Hoy, en el sexto día de esta guerra entre Hamas e Israel, un militar dijo que Gaza no volverá a verse igual. La declaración se dio justo en el día en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, estuvo en Tel Aviv, respaldando a Israel. Las escenas confirman lo que ocurrirá en Gaza. La destrucción es evidente. La ONU reportó que hay más de 400,000 desplazados y sus refugios ya están a tope, por lo que urgió a enviar ayuda humanitaria para el pueblo palestino. Everything we can to secure the release of the hostages, working closely with our Israeli partners. I brought with me to Israel our Deputy Special Representative for Hostage Affairs, Steve Gillen, who joined my meetings with the families and will stay on the ground here to support the efforts to free their loved ones. We did see photographs, videos that the Israeli government shared with us. Some, I think, has actually already been seen in public media. Others were new to me, and I think new to our team. It's hard to find the right words. It's beyond what anyone would ever want to imagine, much less actually see and, God forbid, experience. A baby, an infant, riddled with bullets, soldiers beheaded, young people burned alive in their cars or in their hideaway rooms. I could go on. But it's simply depravity in the worst imaginable way. Hamas has shown itself to be an enemy of civilization. The massacring of young people in an outdoor music festival, the butchering of entire families, the murder of parents in front of their children and the murder of children in front of their parents, the burning of people alive, the beheadings, the kidnappings of a young boy, not only kidnapped, molested, hurt, attacked, and the sickening display of celebrating these horrors, the celebration and glorification of evil. But I have no doubt that the forces of civilization will win. הטבח של מחבלי חמאס הרצחניים, חיות האדם, בילדינו, נשותינו, אנשינו, הוא חייתי, הוא לא אנושי. על המתקפה המתועבת הזו החליט יחיא סינואר, הריבון ברצועת עזה, ולכן הוא וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות. אנחנו נתקוף אותם, אנחנו נפרק אותם, נפרק את המערכת שלהם. צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה, ובשבת בבוקר בעוטף עזה לא עמדנו בזה. עזה לא תיראה אותו הדבר. About 220,000 Palestinians are now sheltered in 92 UNRWA facilities across Gaza. UN premises and all hospitals, schools and clinics must never be targeted. UN staff are working around the clock to support the people of Gaza, and I deeply regret that some of my colleagues have already paid the ultimate price. Crucial life-saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now. Y aquí el recuento de los daños. Van más de 2.800 personas muertas, más de 1.300 en territorio israelí y más de 1.500 en Gaza. Hay más de 3.400 heridos en Israel, más de 7.200 en Palestina. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha especificado en el último balance que 423.378 personas son las que se han visto desplazadas de Gaza. Entre las acciones militares de este día destacó el ataque de la Fuerza Aérea de Israel al Aeropuerto Internacional de Damasco en Siria, antes de que ahí aterrizara un avión del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahian.
Además, Human Rights Watch confirmó que Israel ha empezado a usar fósforo blanco en operaciones militares en Gaza y el Líbano, poniendo a los civiles en riesgo de sufrir lesiones graves y de la larga duración. El fósforo blanco provoca quemaduras insoportables y puede provocar incendios en casas. La organización afirmó, Human Rights Watch, que su uso en zonas pobladas es ilegal. Israel ha argumentado que jamás utiliza a los civiles como escudo. Sobre el estado actual de la guerra, distintos funcionarios en Israel volvieron a mostrarse en una posición negativa para llegar a un acuerdo con el grupo Hamas. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, horas antes de su encuentro con Antony Blinken, anunció el lanzamiento de una operación militar muy fuerte, así la calificó, contra la Franja de Gaza. El ministro de Energía de ese país, Yisrael Katz, dijo que no permitirán el regreso de la electricidad y el combustible a Gaza hasta que jamás libere a los rehenes israelíes o de otras nacionalidades que se llevó desde el sábado. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, reconoció que Hamas ya ha perdido el control sobre gran parte de la franja y continuarán colapsando la capacidad del grupo en esa región. Además, el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan, aseguró que atraparán vivos o muertos a todos los integrantes de Hamas por parte de los miembros de Hamas, de acuerdo con la agencia informativa EFE. Fuentes del grupo islamista confesaron haber rechazado la propuesta de un corredor humanitario porque, según ellos, obligaría al pueblo palestino a abandonar su patria e implicaría un nuevo desplazamiento y búsqueda de refugio. Ante esto, el presidente de Egipto hizo un llamado a los habitantes de la Franja de Gaza a mantenerse firmes y permanecer en su tierra. Osama Abu Khaled, la oficina de miembros de Hamas, declaró a EFE que es demasiado pronto para hablar sobre la liberación de rehenes. Aseguró que la organización está haciendo contactos con todas las partes interesadas para detener la agresión de Israel en su contra, sin aportar más detalles. Por cierto, como muestra de apoyo de algunas personas pro-Palestina, algunas pro-Hamas, salieron a las calles en Francia y Austria. Ahí mostraron apoyo. Ante esto, la policía de ambos, tanto de Israel, pro-Israel y pro-Palestina, la policía de los países como Austria y Francia prohibieron estas manifestaciones, repelieron a las personas que estaban manifestándose. La policía de Nueva York, ya en Estados Unidos, se prepara ante posibles protestas que pudieran generarse ante el llamado del ex líder de Hamas para hacer una jornada de ira este viernes. Ahí, como en otras partes del mundo, la policía de Nueva York, pero también la de Chicago, otras ciudades importantes de Estados Unidos estarán alertas a cualquier tipo de advertencia o amenaza. Hasta mañana. Esta mañana el presidente López Obrador informó que va a haber un puente aéreo para sacar a los mexicanos de Israel, los que así lo requieran. El puente aéreo se establecerá desde Tel Aviv hacia países de Europa, así lo anunció por la mañana, pero ya esta noche la Secretaría de Relaciones Exteriores dio cuenta del detalle, cómo será este puente aéreo. Son 2 aviones de la Secretaría de Defensa Nacional que partirán, sí, con las escalas que hacen, porque no tienen la capacidad de llegar en vuelo directo, harán varias escalas, llegarán a Tel Aviv y de Tel Aviv a Madrid estarán haciendo varios vuelos ida y vuelta para sacar a los mexicanos que cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno de México, requisitos que, por cierto, pueden ustedes consultar en el QR que le presento en pantalla. Si tiene familiares en Israel que busquen salir de ese país vía estos vuelos humanitarios del gobierno mexicano, ahí están los requisitos para que manden sus datos, se registren y puedan ser contemplados en estos vuelos. Los vuelos irán de Tel Aviv a Madrid, varios vuelos hasta terminar de sacar a las personas que cumplan con los requisitos. Y por último, los 2 últimos vuelos serán con varias escalas, pues serán en esos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que quienes hayan llegado hasta Madrid tendrán que regresar en vuelos comerciales. Madrid, por cierto, es la ciudad de Europa con más vuelos hacia nuestro país, hacia México, vuelos que no solamente van de Madrid a la Ciudad de México, también hay vuelos directos a Monterrey y Guadalajara. De ahí estarán saliendo los mexicanos que busquen ser rescatados, repatriados desde Israel. Saludo, por cierto, a Samsara Grisberg, una mexicana que está en Israel y que busca salir de ese país. Ella está estudiando la prepa por allá y en estos momentos pues estás, Samsara, lista en caso de que pudieras subir a alguno de estos vuelos que serán implementados en los próximos días por parte del gobierno mexicano. ¿Cómo estás? Buenos días por allá. Hola.
Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Qué respuesta has tenido por parte de las autoridades? Entiendo que ya has contactado a la embajada, pero aún así las Sí. posibilidades para salir son muy complicadas. Sí, durante la última semana, tú sabes, esto empezó el sábado en la mañana, 6 de la mañana empezó el ataque, nosotros estábamos dormidos, entraron avisándonos que por favor estemos alertas y tenemos que ir al búnker y muy difícil, la verdad. Toda la semana he estado intentando contactar a la embajada, he tenido varias llamadas con ellos, pero recibo la misma respuesta. Yo estoy con un grupo de 6 mexicanos aquí, todos somos menores de edad. Estamos cursando algunos tercero de prepa y algunos segundo. También hay uno de primero de prepa. Y muchos países ya están mandando demasiados vuelos y los demás niños de este internado ya están yéndose. Mañana sale un vuelo muy grande de argentinos y también un vuelo de brasileños. Y los mexicanos nos estamos quedando aquí solos. Y la única respuesta que recibí hoy fue que me tomara un camión que me llevaba a Jordania y de Jordania viera qué podía hacer. Pero yo como judía mexicana no puedo hacer eso, no puedo arriesgar mi vida ni la de mis compañeros. Entonces seguimos buscando cómo regresar a nuestro país, tenemos mucho miedo, la situación cada vez empeora, escuchamos los aviones en la noche, todo está mal. Sí, la alerta también se escucha ahí donde ustedes se encuentran. ¿Se ha escuchado la alerta? Sí, en estos hoy días? en la mañana, de hecho, no estamos teniendo escuela por obvias razones. Claro. Nosotros estábamos dormidos, 9 de la mañana empezó a sonar la alarma, todos corrimos rapidísimo al búnker, pero pues así está. Cada segundo suena una alarma. Sí, ustedes podrían tomar estos vuelos, digamos, si el gobierno así lo permite, estarían dispuestos a tomar estos vuelos que los dejarían en Europa, en Madrid, y de ahí ya poder regresar a México. ¿Tienen la posibilidad de hacer esto en cuanto el gobierno lo confirme? Sí. Sí. Bien, perfecto. Es lo que estamos... Va, desde aquí el llamado entonces a la Secretaría de Relaciones Exteriores que está haciendo el registro. Ahí está Samsara con 5 personas más, es decir, son 6 en total, ¿correcto? Y son menores de edad todos ustedes y que tienen que salir de ahí. No están sus padres con ustedes, es decir, tienen que regresar a México con sus familias. Claro, sí, estamos muy asustados por la situación. Por supuesto. Samsara, si nos permites, nos mantenemos al tanto y ojalá que pronto sean contactados por la embajada e incluidos en estos vuelos que iniciarán ya por parte del gobierno mexicano hacia Madrid en las próximas horas. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Igualmente, buen día por allá en Israel. A Samsara Grinsberg, una de las jóvenes mexicanas que están esperando que el gobierno mexicano los incluya en estos vuelos de atención y salida. Ayer, por cierto, le platicaba yo de un avión que trasladó a 140 israelíes desde México hacia Roma y posteriormente ahí tomaron otro vuelo hacia Israel, hacia Tel Aviv. Esta noche el vuelo de regreso de Roma hacia México ya viene con mexicanos que salieron desde Israel, que salieron desde Tel Aviv, que pudieron tomar este vuelo. Este fue un vuelo que se consiguió por parte de la Embajada de Israel en México, también de la comunidad judía en México, para sacar a personas de Israel desde acá que querían regresar a su país, ayudar en algo, volver con sus familias a pesar del conflicto, a pesar de la guerra que se está viviendo, y apoyar también a quienes desde Israel querían regresar a México. Así se logró este vuelo que ya está de vuelta ya en el continente americano y estará aterrizando por ahí de las 12 de la medianoche en nuestro país. Es un vuelo de Aeroméxico, México-Roma, Roma-México, y estuvo esperando en Roma para que mexicanos salieran desde Israel y israelíes volvieran desde México a su país. Anoche platicábamos aquí con Estela Díaz Barriga, familiar de una de las mexicanas que venía en el segundo vuelo de la Secretaría de Defensa Nacional desde Israel. Pocas horas después de hablar con ella, pudo reencontrarse con su hija. Hoy se encuentra conmigo aquí en el estudio Andrea Garza, acompañada también de Silvia Yasinovsky. Buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches. Porque además viajaron juntas, ¿no? Pudiste acompañar a la señora Silvia en este trayecto, en este regreso, junto con el resto de 141 personas venían con ustedes. ¿Cómo fue regresar a México? ¿Qué sintieron el estar ya en territorio mexicano? Wow. Yo creo que fue muy, muy emocionante. Y fue una experiencia, yo diría, en mi vida, que son muchos años, única. Desde el punto de vista humano, y de agradecer a México
de traernos y todo lo que nos dieron, el cariño, cómo nos trataban. Muy importante. En este momento yo creo que la parte humana es tan importante como la parte bélica, la estrategia bélica. Sí. Me decía que usted es la segunda vez que se siente rescatada por México. Sí. ¿Por qué? Porque yo nací en Chile y en el 70 llegué acá y México nos abrió las puertas totalmente. También llegué porque me casé con un mexicano y mis hijas son mexicanas, yo soy mexicana. Y ¿cómo nos recibió México? La ayuda que nos dio, la posibilidad de seguir viviendo y de curar la herida, de a poquito. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en Israel? Ahora yo voy por etapas, voy, vuelvo, o sea, no... Estaba pasando una temporada ya entonces. Estaba pasando una temporada, porque tengo amigos, tengo trabajo, entonces todavía trabajo, voy y vuelvo. Y fue revivir eso, revivir lo solidario que es México y cómo abre las puertas. Las horas son importantísimas para quien todavía se encuentra allá. Se anuncian vuelos, pero todavía tardarán en llegar. Es decir, hay mucha gente que quiere salir desde allá, ¿no? Sí, es mucho estrés. Las decisiones se toman en segundos. No puedes pensarlo bien. Son segundos. Silvia me llamó y fueron segundos para tomar mis cosas y decir, bueno, vamos al aeropuerto y vamos a ver cómo nos va. Le decía a Silvia que en el vuelo yo me sentía con emociones encontradas, ¿sabes? Porque dejé amigos. Sí. Y bueno, se agradece mucho el haber llegado, pero sin duda. Me debí de haber quedado también. Es complicado, ¿no? Porque tienes que dejar a personas que quieres, sabiendo que lo que puede pasar. Al final de cuentas, deciden venir a México. Se interrumpe también, entiendo, una carrera académica. Por allá estabas por entrar al doctorado, ¿no? Sí, bueno, eso ya queda en segundo plano. Sí. Pero se interrumpieron muchas cosas. Y ahora el punto importante es que no se interrumpan más vidas. Claro. ¿Cómo fue la convivencia con el resto de personas que venían con ustedes? Digamos, la sensación era la misma, es una sensación de alivio, pero al final dejar a los seres queridos también en Israel, me imagino. Mira, como dice Andrea, es muy difícil dejar a gente que quieres, a tus amigos allá, sabiendo lo que están viviendo y por lo que están peleando. Y sobre todo por eso, como decías tú, ahora cada segundo es muy importante, porque no podemos esperar a hacer un proyecto una semana, tiene que ser ahora. Ahora es salvar vidas. Entonces eso tiene que estar muy claro. No hay otra, como se pueda, porque no tenemos idea qué va a pasar. Sí. ¿Cómo fueron estos días desde el sábado? ¿Estaban refugiadas? ¿Qué se podía hacer, qué no se podía hacer? ¿Cuál era esta incertidumbre que están viviendo todas las personas allá? Pues desde el sábado sonó la alarma y fue lo que me despertó. Y no sabía muy bien qué estaba pasando, no entendía por qué las sirenas. Ya había pasado, o sea, no entendía, no tenía sentido. Y el poco a poco ir viendo las noticias de lo que estaba pasando, la monstruosidad que fue el sur de Israel y de cómo fue escalando en segundos y cómo mis amigos me decían, a la mitad de la mañana mis amigos israelíes decían, estoy tomando el uniforme, nos vamos a la reserva ya. Y justo 2 noches antes platicábamos de irnos a tomar un café el viernes, el domingo. El domingo. Sí, planes que se interrumpen de todo tipo, ¿no? Y que además muchos que se enlistaron o que ya estaban enlistados y que ahora están en el frente, ¿no? Sí, lo más terrible, o sea, eso que en Israel no vimos todas las imágenes. Hay muchas imágenes que no salieron para proteger de la angustia de la gente, pero ver a los padres, a los familiares de esos niños desaparecidos. Por supuesto que a mí me recuerda a Chile los desaparecidos. Claro. Yo creo que es lo peor que te puede pasar. No saber si tu hijo está vivo, está muerto, dónde está, qué está pasando. Y por eso, y el problema de Israel en este momento
no tiene la cantidad de personal para atacar esto. Es demasiado grande y lo que pasó es monstruoso. Entonces, Israel generalmente, cada vez que muere un soldado, manda a un psicólogo que va y está con la familia. Ahora no. Es imposible. No hay gente. Con la cantidad Entonces de la personas. gente están solos. Imagínate estar 3 días, 4 días. Se llevaron a tu madre, a tu hijo, a tus nietos. Y tú estás ahí, que te puedes volver loco. Sí. Usted pudo regresar gracias a la compañía de ella. Claro, nosotros la verdad que nos empujamos una a la otra. Sí. O sea, Se animaron entre las dos. Si no hubiera sido por Silvia, yo no estaría Sí, aquí. Yo no pero estaba pensando en venir. 3 horas hicimos todo. Metimos lo que fuera y salimos al aeropuerto. Y ya. Y aquí está. Sí. Y la segunda parte es como todo, vas planeando. Ahorita la urgencia de enviar más aviones para sacar a los que se quedaron, de también ver qué pasa con las familias de mexicanos casados con israelíes que tienen hijos. No los puedes dividir, no puede ser que nada más el mexicano vuele. Claro. No puedes dividir a las familias y ahorita hay casos, tengo amigos que él no puede tomar este vuelo porque su esposa es israelí y ella está embarazada de 6 meses y tienen una niña de 1 año y están viendo para dónde ir. Tengo otra amiga que se resistió y dijo, no hay manera de que yo salga. Tiene sus 2 chiquitas israelíes y si le dicen, vete por la frontera de Jordania, lo piensas 2 veces teniendo un pasaporte israelí. Y no es que haya malos términos con Jordania o no sé cómo está la situación, pero ya hay un tema social que se agrandó y un odio social que nos da miedo. Y antes nos llevábamos bien. Antes en Israel tú veías judíos, árabes y cristianos trabajando juntos. Esto nos está dividiendo por un grupo terrorista y una política bastante complicada. Entonces, es un plan trabajar el cómo sacar y el segundo plan es trabajar cómo llevar ayuda humanitaria a Israel pasando esto. Porque Israel no dudó en mandar ayuda humanitaria a México en el terremoto del 17. Claro. Y las mismas personas de los kibbutz que fueron atacados este sábado, esas personas eran las que llevaban ayuda humanitaria a Gaza cuando fue el conflicto del 2021. Y siguieron llevando ayuda humanitaria en tiempos anteriores a eso, junto con rescatistas israelíes. Ayudaban y había un apoyo entre los civiles de Gaza y los civiles de los kibbutz de Israel. Entre ellos se ayudaban y ahora los que ayudaban se los llevaron. Sí. El llamado de ayuda humanitaria, ¿no? De enviar esta ayuda para todo el que lo requiera, pero además también flexibilizar estos requisitos para que quienes están allá busquen regresar a México, puedan hacerlo con sus familias, ¿no? Porque son sus familias. Al final, si los hijos no tienen el pasaporte mexicano, ¿no? O alguno de los 2 padres es israelí, que pudieran subirse también ese mismo avión, porque al final pues son mexicanos. Exacto. Es un poco, yo creo, obviar la parte burocrática de ver qué hay que cumplir y decir, bueno, hay cosas básicas, esto y esto, y ya. Bien, pues ahí van a irse más estos vuelos, ojalá que se agilice y ojalá que se flexibilice la posibilidad de que regresen a México. Como ustedes, bienvenidas. Sabemos que es difícil seguramente todo lo que tuvieron que pasar, pero qué bueno que ya están en México. Y gracias por, a pesar del gran, digamos, todo el proceso emocional y el vuelo que se aventaron ayer, estar acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Realmente. Gracias, bienvenida siempre. Gracias. Por cierto, Gaza amanece entre bombardeos. Allá son las 6 de la mañana. Desde el viernes se registran bombardeos en el 7º día desde que inició esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Hace unos minutos Israel pidió evacuar a más de 1 millón de civiles hacia el sur de Gaza en menos de 24 horas. Estas son imágenes completamente en vivo. El llamado de la evacuación es porque dicen es inminente la operación terrestre que podría ocurrir en cualquier momento, es decir, la entrada de la fuerza militar israelí a territorio de Gaza y en la franja de Gaza para seguir
cumpliendo, digamos, con los objetivos, ir por los líderes y miembros del grupo terrorista Hamas. Pausa y volvemos. En la información del día, esta noche la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que un tribunal en segunda instancia confirmó la sentencia de 70 años de prisión contra Eric Francisco por su responsabilidad en el feminicidio de su pareja, Ingrid Escamilla. Este feminicidio ocurrió en febrero del año 2020. Recordemos que en aquel entonces la joven de 25 años fue asesinada, desollada en un departamento en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Madero. La mató su pareja. Esto fue parte de lo que la fiscal Ernestina Godoy dijo esta noche. El agente del Ministerio Público de nuestra Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento enriqueció los elementos de prueba que se habían presentado. Eso permitió a la autoridad judicial confirmar la pena. Nuestras investigaciones establecieron que Eric Francisco N., en un acto de barbarie, privó de la vida a la joven Ingrid en un departamento que ambos habitaban en la colonia Vallejo. Los dictámenes periciales realizados por expertos de esta fiscalía establecieron que Eric Francisco N. fue el autor material de este atroz crimen. En la conferencia mañanera de este día, el presidente López Obrador respondió a las críticas por la condecoración que entregó ayer al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Defendió al general diciendo que no hay nada que compruebe su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. De hecho, no en la desaparición, sino en la creación de la llamada verdad histórica que la 4T, que la Comisión para la Verdad que encabeza el subsecretario del Gobierno federal, Alejandro Encinas, dice que participó Salvador Cienfuegos. Bueno, así justificó la entrega de este reconocimiento del presidente López Obrador y reiteró el por qué no se le persiguió aquí en México después de que fue exonerado en Estados Unidos. ¿Por qué les molesta General Cienfuegos? No es solo por lo de Ayotzinapa. Lo de los 43, no. Para empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa. La inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior. En más información del día, la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, dio a conocer la lista de los 10 finalistas para designar como nuevo rector o rectora de esta máxima casa de estudios de nuestro país. Se trata de la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en León, Laura Costa, el investigador Sergio Alcocer, el ingeniero y doctor Luis Álvarez y Casa, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, Patricia Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Germán Fajardo, el coordinador de investigación científica, William Henry Lee, el doctor en historia, Leonardo Lomelí, el director de evaluación institucional, Imanol Ordorica, y la socióloga Guadalupe Valencia. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Esta semana, en Del Dicho al Hecho, las discusiones importantes que ocurren en el Poder Legislativo. Empezamos con la eliminación de la Carta de No Antecedentes Penales. Ya pasó en el Senado, falta todavía que se discute en la Cámara de Diputados. Paola Zavala, Leticia Bonifaz, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches. Comienzo con esto de la Carta de No Antecedentes Penales, Pau. Pues mira, apenas va en la Cámara de Senadores, todavía falta que pase a Cámara de Diputados. Ayer leía unos comentarios que decían, pero ¿cómo estas personas van a tener igualdad de oportunidades frente a mí que no he cometido ningún delito? Y había como esta molestia social y creo que es importante comentar con la audiencia esto, ¿no? Si una persona es liberada de la cárcel es básicamente por dos razones, o porque fue declarada inocente o porque compurgó, es decir, que acabó su sentencia. Entonces, pues la respuesta es sí, o sea, las personas vuelven a tener los mismos derechos que el resto de la población y eso es algo que nos conviene a todos y es bien importante subrayar esto porque muchas veces parece que no es así.
digamos, yo creo que un factor fundamental, no lo creo, lo sé, hay datos sobre eso, un factor fundamental en términos de reincidencia es que las personas al salir de prisión no encuentren trabajo, no tengan un ingreso para vivir, ¿no? Entonces, acá es como muy importante pensar por qué las personas no pueden tener un ingreso pronto. La primera, que era la Carta de No Antecedentes Penales, hacía que ni empleadores ni ellos mismos, ellos inhibían, se inhibían de pedir trabajo porque sabía que les iban a pedir la carta y ni siquiera lo pedían, y los empleadores pues los hacen por protegerse, ¿no? Y ellos tienen razón, porque hay cosas que la autoridad, las autoridades, sobre todo del Ejecutivo, no han cumplido, como es darles capacitación para el trabajo, atención emocional, o sea, hacer otro tipo darles otro tipo de herramientas a las personas antes de ser liberadas para que puedan, pues sí, ¿no? Insertarse a la sociedad de manera efectiva. Entonces, yo diría, es un avance chiquito porque todavía falta que pase por la Cámara de Diputados, pero también es un avance insuficiente. Si esto no va acompañado de otras herramientas que tienen que tener las personas privadas de la libertad, tampoco va a funcionar. Coincido con Paola en el sentido de que sí es un avance en materia de derechos humanos, hay un proceso de reinserción social, y lo que el Estado deje de hacer no es imputable a estas personas que efectivamente terminan cumpliendo una sentencia o son declaradas inocentes y no pueden tener ese estigma que los limite para tener acceso a un trabajo digno como cualquier otra persona. Claro, y en cuanto a avances, como dice Pau, todavía falta la discusión en la Cámara de Diputados, donde, por cierto, hay también retrocesos, esta intentona de eliminar los fideicomisos en el Poder Judicial. ¿Qué significa esto, Pau? Yo creo que es un tema político, ¿no? Que nos tiene a todos muy confundidos respecto a los privilegios en este país. Puede ser que haya excesos en el Poder Judicial, no lo dudo, pero también, y estoy segura que hay carencias. Por ejemplo, en el ámbito en el que yo me desempeño, pues en el sistema penal, faltan un montón de jueces de ejecución, de jueces de control, te decía también de abogados, de abogados de oficio, ¿no? Hay muchísimas carencias, también hay tribunales en donde no hay lo más básico, computadoras, etcétera. Entonces, finalmente creo que podían tomar otra decisión, pueden todavía tomarla, reorientar ese presupuesto a la eficacia del Poder Judicial, porque a nadie nos conviene que el Poder Judicial tenga menos dinero. Ellos creen que están afectando a los magistrados, a los ministros, pero en realidad están afectando a todos nosotros, ¿no? Finalmente es un tema de facilitar la justicia pronta y expedita, y lo que están haciendo es entorpecerla, y estamos viendo que el dinero que se quita de acá pues se va a otras bolsas, y esas dos bolsas principalmente pues son los militares y son los programas sociales, y es una combinación muy poderosa y muy peligrosa. Sí, más en pleno año electoral. Leti, tú conoces muy bien la composición de la Corte, el Poder Judicial. Estos fideicomisos, ¿qué significa? Parece que la figura del fideicomiso debería garantizar candados, ¿no? Poder ser más transparente, pero se tiene una fobia en la 4T hacia estos recursos financieros, y contra estos esquemas pues han legislado ya con anterioridad. Así es, yo creo que desde el inicio de la administración vimos que desde el Poder Ejecutivo se promovió el fin de muchos fideicomisos indiscriminadamente, sin diferenciar cuáles sí funcionaban y cuáles no. Y aquí hay que ver el contexto de pues estos enfrentamientos que ha habido entre poderes, y como que la intención es castigar al Poder Judicial. Yo creo que habría que revisar muy detalladamente cuáles son estos fideicomisos. Todo indica que varios tienen que ver con derechos de trabajadores del Poder Judicial, entendiendo por Consejo de la Judicatura, por Tribunal Electoral, por Suprema Corte, y lo que es preocupante es que efectivamente viene el año electoral, el Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral, necesita siempre más recursos el año electoral, y parece que hay como una sanción. A mí me preocuparía un golpe a la división de poderes y una necesaria autonomía del judicial. Claro, y que se suma a lo que hablábamos la semana pasada, Pau, justo que esta división de poderes a veces se trastocan con este conflicto que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero ahora pues entra el Legislativo queriendo castigar, ¿no?, en materia de presupuesto a la Corte y a los órganos que integran el Poder Judicial. Como bien dice Leti, está también ahí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá un papel fundamental el próximo año electoral. Sí, no sé si solo de castigar o también están presionando decisiones judiciales, lo cual también, es muy perverso, ¿no?
O sea, mira, si no resuelves como yo ejecutivo espero que resuelvas, te voy a cortar más y más y más el presupuesto. Y eso pues es de verdad no solo perverso, sino peligroso para cualquier democracia. Bien, Leti, la importancia del presupuesto del Poder Judicial, porque si estos excesos de los que se habla existieran, ¿no? O existen, pero al final también, ¿cuánto significan esos excesos para todo lo que requiere el Poder Judicial, ¿no? Reorientar estos recursos, si es que el legislativo lo cancela, hacia dónde iría, ¿no? Y si implicaría también un cierto golpe al acceso a la justicia. Sí, por supuesto que lo más relevante sería a dónde va ese recurso, pero además normalmente en la mayoría de los países hay un porcentaje básico que va hacia el Poder Judicial y que de ahí no se mueve, y lo que habría que pensar también si hay mecanismos de defensa, por ejemplo, de los propios trabajadores del Poder Judicial, si podrían promover amparos ante el Poder Judicial. Sería un escenario jurídico muy interesante, pero yo esperaría que esto no se diera, porque la autonomía y las garantías del equilibrio de poderes, como dije antes, debe ser fundamental en un Estado democrático de derecho. Bien, pues así del dicho al hecho de esta semana, Leti Bonifaz, Paula Zavala, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nos despedimos con información de última hora de lo que ocurre en Puerto Vallarta, Jalisco, donde hay una fuerte lluvia, provocó inundaciones, provocó que se desbordaran ríos como el Arroyo, el Cintentillo, la Vena, los Camarones, lo que ha inundado las calles de distintas colonias en Puerto Vallarta, incluyendo el centro histórico, conocido como la zona romántica. Las corrientes han arrastrado autos e interrumpido la vialidad en distintas calles. Hay zonas de la ciudad que no cuentan con energía eléctrica, protección civil, y las autoridades ya están atendiendo los llamados de la ciudadanía en este destino turístico de Jalisco en nuestro país. Los dejo con Carlos Marín. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.